Buenas a todos, yo soy Momo y os traigo la reseña de Jagan. Para aquellos que seáis nuevos en el canal, os explico cómo hago las reseñas. Primero de todo, lo que os hago es una información general, donde os digo todo lo que sería relacionado con el precio, autores, etc. Luego lo que hago es haceros una sinopsis sin ningún tipo de spoiler, para que sepáis más o menos de qué trata la historia. Cuando ya he hecho esta sinopsis, lo que hablo es de lo que sean los personajes favoritos que me han gustado de ese manga en concreto, dando lo que sería lo que más me ha gustado, pero sin llegar a hacer spoiler. Luego lo que hago es unas anécdotas que me parecen muy chulas, porque así no nos quedamos con que el mangaka ha hecho esto y esto, sino que nos adentramos un poco más en lo que sería la historia o curiosidades que envuelven a la historia, que me parecen muy chulas de saber, porque así no nos quedamos con solo ha hecho esto y esto y esto. Finalmente lo que os hago es una opinión personal. Antes de empezar os digo que es personal, que no tengo la opinión absoluta ni nada. Entonces finalizo con la opinión personal y luego ya, si queréis dar vuestra opinión o lo que sea, lo podéis dejar en comentarios. Entonces, dicho esto, empecemos. Las personas que han hecho posible que se publique Jagan, ya sea por el dibujo y por el guión, serían dos personas. Por lo que sería el guión sería Muneyuki Kaneshiro, y por parte del dibujo de la obra es Kensuke Nishida. Y como vemos aquí hay lo que sería un tándem de dos personas, como ya nos encontrábamos por ejemplo con Death Note, con Tsurugi Ogba y Takeshi Obata. ¿Y qué tipo de formato viene? Viene en un formato de tapa blanda con sobrecubierta. Además de esto, su precio es de 8 euros. Si tengo que hablar de lo que sería la editorial japonesa, se llama Shogakukan, mientras que la que nos lo trae en España, la editorial española que nos lo trae, es Norma Editorial. Shintaro Yagasaki es un oficial de policía normal y corriente que está sobrecargado por lo que sería la rutina que tiene en su trabajo. Vive con su novia y parece que va a terminar casándose con ella más o menos pronto, para vivir una vida totalmente aburrida con una familia, según dice él. Un futuro sombrío para un hombre con sueños, que no pega mucho. Pero un monstruo misterioso aparece un día de repente en el tren y de repente nuestro protagonista puede disparar con su mano derecha. En cada manga live action siempre tenemos personajes que nos gustan más y personajes que no nos gustan para nada. En el caso de Jagan, el personaje con el que me quedo yo es el de Shintaro, sería el protagonista. Momo, ¿y por qué te quedas con este y no con otro? Porque me gusta cómo creo que va a ir evolucionando el personaje, y porque es un personaje bastante peculiar y curioso. Los que habréis leído Jagan ya sabréis por qué lo digo. En esta parte del vídeo os traigo anécdotas relacionadas con el manga de Jagan. Ya sabéis, como os he dicho al principio, que no me gusta que nos quedemos solo con que el mangaka o los autores hayan hecho esto y esto, sino que me gusta entrar en lo que serían las curiosidades y las cosas curiosas a la vez de cada manga en concreto. En este caso hablaremos de Jagan. ¿Y qué tengo que decir de Jagan? Momo tiene un final, se sabe cuándo acaba, en qué tomo. Solo lo que podemos saber es que en Japón más o menos van por el tomo número 8 y aún sigue abierto. Entonces no sé si se va a finalizar con el tomo 12, el 13, el 20 o el 25. No tengo ni idea. Además de esto, tengo que deciros que tanto la historia como el dibujo creo que pueden dar bastantes giros y bastante oportunidad de alargar un poco la historia, tampoco sin pasarnos. Yo prefiero que el autor haga hasta donde él vea, o sea, que el mangaka o los autores en este caso hagan donde más o menos vean, que no que lo alarguen muchísimo y que ya el lector piense ¿por qué me tengo que comprar esta obra si es que es como muy pesada?
pero yo creo que con el dibujo y con la historia, no sé más o menos cuándo van a tardar de tomos, pero no creo que se haga para nada pesada. En esta parte del vídeo os traigo mi opinión personal de lo que me ha parecido Jagan. Antes de empezar la opinión personal, igual que he dicho al empezar el vídeo, os quiero comentar que es mi opinión personal, mi humilde opinión, no tengo la opinión absoluta ni nada. Entonces, sé que habrá gente que a lo mejor no opine igual que yo ni nada, pero yo solo os doy mi humilde opinión. Voy a empezar primero de todo hablando de lo que sería la edición de la portada. Acordaos que os he dicho que lo trae Norma Editorial, entonces lo que sería la portada tanto de delante como de detrás me pareció súper chula, la verdad te llama muchísimo la atención y quieres seguir más o menos qué va a pasar con la historia, porque en la sinopsis que os dan aquí ya os dan incluso más ganas de saber, de leer cómo acaba todo esto. Por lo que sería la edición, un 10 de 10. Si quitamos la sobrecubierta, ya sabéis que me encanta quitar las sobrecubiertas, lo que nos encontramos es una cosa curiosísima. ¿Y qué es, Momo? Veis que aquí el personaje tiene la mano así delante de la cara, pero si quitamos la sobrecubierta nos lo encontramos sin que haya ningún tipo de mano ni nada. Entonces, si lo giramos del otro lado, nos encontramos la mano en el otro lado. Me diréis que a lo mejor es una tontería, pero a mí me parece muy curioso que pongan esto en lo que sería debajo de la sobrecubierta. ¿Por qué? Porque, no sé, parece como un plus, ¿no? Incluso hay veces que en algunos mangas hacen algún tipo de historia o algo y me parece bastante chulo. Esto por lo que sería la portada. Si tengo ya de hablar de lo que sería el dibujo y la historia en sí, primero os voy a hablar del dibujo. El dibujo, la primera vez que lo leí, o sea, cuando lo empecé a leer, me chocó, ¿no? Porque es un dibujo muy realista y a mí los dibujos realistas es como que al principio me chocan, pero luego ya les cojo cariño, ¿no? Porque me pasó lo mismo con Shingeki no Kyojin. Al principio me chocó mucho, ¿no? Leer lo que sería con un dibujo bastante realista, pero a la vez te va atrapando ese dibujo y la historia. En el caso de Yaga me pasó igual, que me encanta lo que sería el dibujo. Ya os digo que el dibujo, cuando lo empezáis a leer las dos primeras páginas, a lo mejor os da como cosa, porque es un dibujo muy, como os digo, muy realista, muy estructurado, pero cuando ya llevas 5 o 6 páginas ya te acostumbras y te encanta. A mí es lo que me ha pasado. Si tengo que centrarme en la historia me parece súper entretenida, súper interesante y bastante con toques bastante bestias, bastante gores en algunos momentos, pero me parece bastante interesante, como ya os he dicho. Además de esto, si además añades lo que sería el dibujo del otro chico, el dibujo y la historia del otro chico, lo que hacen es un manga muy especial, ya que te atrapa tanto por el dibujo como por la historia. Al menos es lo que a mí me ha pasado. Como siempre os comento, todo lo que serían los mangas que pueden coger y hacer que la historia sí es súper chula, pero tiene un dibujo un poco flojo. Lo que va a ocurrir es que a lo mejor no pueda transmitir tanto la historia que el guionista o bien el mangaka quiere transmitir. Pero en este caso lo que hacen es que combinan muy bien lo que sería la historia y el dibujo, se fusionan y crean una historia muy entretenida, misteriosa, con partes que no saben de dónde bajan, pero luego ya sabrás por dónde van los tiros. Pero en este apartado, como aquel que dice, el dibujo y la historia me parecen muy chulos, muy bien trabajados, muy bien elaborados. No ves en ninguna parte del primer tomo, al menos porque yo solo tengo el primer tomo, no ves en ninguna parte que el dibujo desfallezca o que la historia baje en ningún momento. Al menos es lo que a mí me ha parecido. Esto sería lo que sería referente al dibujo y a la historia. Momo, ¿y recomendarías este manga o bien te parece como si hubieras tirado el dinero?
La recomiendo 100%, me ha gustado muchísimo. E incluso diría que, por ejemplo, a aquellas personas que os gusten lo que sería estos mangas de misterio con gore y todo esto, os lo recomendaría muchísimo porque creo que os va a gustar y os va a enganchar. Y por el otro lado, si eres alguien que no ha leído nunca, por aquí se dice nunca, ningún tipo de seinen, ningún tipo de manga así más misterioso y tal, con toques de gore, como ya os digo, también les recomendaría por lo que sería para que le echaran un ojo. Y como siempre os digo, lo que yo recomiendo es, si no sabes si cogerte este manga o no cogerte este manga, lo que tienes que hacer es leerte los primeros capítulos online, que os lo voy a dejar justo aquí debajo, y no sé, leerte el primer capítulo. Y si en el primer capítulo ya te engancha, ya ves que la historia y todo lo que sería el contenido del dibujo te empieza a gustar, luego ya lo puedes comprar. Entonces voy a dejarlo tanto por la parte de leerlo online como si lo quieres comprar físico. Y como siempre os digo, no dejéis nunca que nadie, si hay alguien que os dice, por ejemplo, no, es que esta obra es tal, es que es muy mala, no sé qué, no sé cuántos, en vez de coger y hacerle caso, porque muchas veces si le hacemos caso a esa persona, nos perdemos mangas, animes, live actions que a lo mejor son súper chulos. Entonces yo lo que recomiendo es que vosotros os lo leéis el primer capítulo online o lo que sea, y si os gusta y realmente os gusta, ya luego lo compráis, pero utilizando vuestra propia opinión, diciendo, a mí me da igual que digas que es mala porque a mí me gusta, y aunque a mí me gusta, la voy a comprar, o bien me la voy a leer online porque no cuesta mucho todo lo que sería tener tantos tomos, y la cojo y la leo online. Entonces lo que me gustaría mucho saber es la opinión que tenéis vosotros de Jagan, y lo podéis dejar justo aquí debajo en los comentarios, a ver si estamos de acuerdo en algunas cosas o bien pensáis cosas distintas. Me encantaría saberlo y lo podéis dejar justo abajo en los comentarios. Entonces espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.